Amén, gloria sea el nombre del Señor en esta hermosa mañana, amén. Le damos gracias a nuestro Dios porque Él ha sido más que bueno en esta hermosa mañana. Sea usted bienvenido a este su programa Santidad a Jehová, amén. Un día más, un sábado más aquí en cabina de Radio Shalom Ben Salem. Así que el Señor le bendiga en esta hermosa mañana, amén. Sea usted bendecido por la misericordia, por la gracia de nuestro Dios. Yo sé que hay muchas razones por qué agradecerle a nuestro Dios, amén. Así que antes de seguir continuando, quiero saludar a todos los hermanos, amén, a las iglesias en la cual nosotros, amén, nos congregamos, a la Iglesia de Dios Manantial de Vida, amén, juntamente con nuestros pastores Leo y Alicia Herrera, y asimismo a la Iglesia de Dios Shalom, amén, que el Señor le bendiga a toda la amada Iglesia de Dios Shalom, de igual manera a los pastores, amén, que pastorean esta hermosa iglesia, el pastor Jorge Isola Palacios y el pastor Giovanni Leticia Pacajá, amén. Que el Señor bendiga a cada siervo, sierva del Señor que nos escucha en esta hermosa mañana, amén. Le damos al Señor toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, amén. Y también le recordamos que el número en cabina es el 215-806-9227. Vamos a estar orando por sus peticiones, amén. Si usted tiene una petición de oración o sabe de alguna petición de oración, alguien que necesite oración, amén, vamos a estar orando, como lo dijo nuestra hermana, amén. Usted puede mandar un texto, puede llamar también al número en cabina o puede poner su comentario, amén, ahí en la transmisión de Facebook Live. Ya estamos transmitiendo, amén. Estamos aquí para la gloria del Señor. Les saluda con mucho gusto su amiga y hermana en Cristo, Claudia Pérez, amén, y le damos a Dios toda la gloria. Así que en esta hermosa mañana quiero ir a la palabra del Señor, amén, en Primera de Tesalonicenses, amén, en su capítulo 5, versículo 18, y vamos a leer un versículo, amén, y de ahí vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Y la palabra de nuestro Dios dice de esta manera: dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Lo vamos a leer nuevamente y dice de esta manera: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Es la voluntad de Dios, amados hermanos, que nosotros como hijos de Dios le demos gracias a Él. Amén. Así que vamos a estar hablando bajo el tema: tengamos un corazón agradecido. Amén. Yo creo que si nos preguntaran a cada uno de nosotros cuál es el motivo por el cual nosotros estamos agradecidos con el Señor, yo creo que nos faltarían los números, amén, para nosotros enumerar las muchas bendiciones, amén, que el Señor nos ha dado. Así que quiero comenzar, amén, en forma de apertura mencionando a un hombre en el cual se habla hasta el día de hoy, un hombre que no está en la palabra del Señor, pero sin duda dejó un legado muy importante del cual la nación de Estados Unidos celebra, amén. Y él, Abraham Lincoln, fue un hombre, amén, que instituyó un día en la nación de Estados Unidos para dar gracias a Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor en la palabra que acabamos de leer. Dice que demos gracias a Dios porque es la voluntad. Amén. Es la voluntad de Dios. Y nosotros como hijos del Señor sabemos que son muchas cosas por las cuales nosotros tenemos que estar agradecidos. Amén. Dice la palabra del Señor que nuevas son cada día la misericordia de nuestro Dios. La misericordia que el Señor tuvo ayer, tuvo la semana pasada, tuvo el año pasado, ya pasó. Pero hoy
es nueva la misericordia del Señor. Amén. Y la palabra del Señor habla de Pablo. Amén. Él escribe a la iglesia de Tesalonicenses y él les da esta palabra, y yo creo que es una palabra de exhortación. Amén. El título de mi Biblia en el capítulo 5, a partir del verso 12, dice: Pablo exhorta a los hermanos. Y yo creo que es una palabra de exhortación, amén, a dar gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido para con nosotros. Y si hay un ejemplo, amén, en Pablo, es que él era un hombre agradecido con Dios. Y cuando vemos en las diferentes epístolas en las que él escribe a las diferentes iglesias, amén, que él abrió, vemos en cada capítulo, por lo regular, en el primer capítulo, amén, en los primeros versículos, vamos a ver que él siempre daba gracias a Dios. Y él decía: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y él decía: doy gracias a Dios por vosotros. Y doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y son versículos repetidos, pero en las diferentes cartas, amén, que le escribe a la iglesia, vemos la gratitud de Pablo que tiene hacia Dios por toda la iglesia, amén, en general aquella iglesia gentil. Y yo creo que eso a nosotros como hijos de Dios, amén, nos motiva a dar gracias a Dios siempre, amén, en cada situación de nuestra vida, sea buena, amén, o sea una situación difícil. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Y yo sé que hay momentos en los que a lo mejor podamos estar pasando momentos de aflicción, momentos de dolor, y en esos momentos es muy difícil darle gracias a Dios. Pero sin duda nosotros, como dice la palabra, amén, conocemos y aceptamos que es la voluntad de Dios. Y aunque muchas de las veces nos va a costar, pero es lo mejor que podemos hacer. Porque gracias a esas situaciones difíciles, amén, tal vez dolorosas, es ahí cuando verdaderamente va a salir de nuestro corazón un agradecimiento sincero a nuestro Dios. Porque en esos momentos, amén, vamos a reconocer la fidelidad de Dios, la misericordia de nuestro Dios, amén. Y sigamos este ejemplo de Pablo, un siervo agradecido con Dios. Hay muchos motivos por los cuales, amén, como decía al principio, tenemos que estar agradecidos, amén. Y quiero que vayamos al capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, amén. El primer motivo por el cual nosotros tenemos que estar agradecidos con nuestro Dios, amén, es porque Él nos escogió para la salvación. Yo no sé cuántos estamos agradecidos porque el Señor nos haya escogido antes de la fundación del mundo para la salvación. Amén. Pero la palabra de Dios dice en el versículo 13 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, en el versículo 13 y en el versículo 14, y dice la palabra de Dios de esta manera: pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Versículo 14. A los cuales os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Sabe que estos dos versículos, amén, nos presentan a la salvación desde un tiempo presente, desde un tiempo pasado, y nos proyectan la salvación hacia un tiempo futuro? Porque la palabra del Señor dice que Él nos escogió, habla de un tiempo pasado.
en un momento Él nos escogió. Y es algo tan maravilloso que Él dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Sabe que la palabra escoger, amén, por lo regular la sociedad, amén, escoge de acuerdo a la vista humana. Amén, y vamos a poner un ejemplo. Los jovencitos cuando buscan, ¿verdad?, su princesa, cuando buscan a aquella chica hermosa, ¿verdad?, ellos por lo regular, y no tan solo los jovencitos, sino también las jovencitas, se basan a la vista humana de acuerdo a cómo se ve esa persona. Si esa persona es guapo, es hermosa, amén, entonces pues ahí ponen la vista y en eso, ¿verdad?, pues en eso se deleitan, por así decirlo. Pero nosotros como hombres, amén, comunes, muchas de las veces escogemos lo mejor. Amén. Cuando usted va, por ejemplo, al supermercado, usted escoge la mejor fruta, escoge la mejor verdura. Usted va a una tienda de almacén, amén, y usted escoge lo mejor. Aun cuando va a una tienda de departamento y escoge la mejor ropa, los mejores zapatos, de acuerdo al gusto de usted. Pero la palabra del Señor dice que el Señor nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo. Si usted y yo nos ponemos a pensar y a meditar, amén, de acuerdo a cómo iba nuestra vida, amén, era un continuo fracaso. ¿Por qué? Porque estábamos caídos en el pecado. Y en nosotros no habiendo nada bueno, nada que ofrecerle al Señor, nada agradable, por así decirlo, decir, Señor, yo tengo esto que ofrecerte. Lo único que nosotros sabía era miseria, era dolor. Pero aún así el Señor en su grande amor y en su grande misericordia, el Señor puso su mirada en nosotros y el Señor nos escogió. No somos escogidos por un hombre, sino por el Señor mismo. Aquel que nos creó en el vientre de nuestra madre y puso sobre nosotros, amén, su mirada y nos escogió para la salvación. Cuando habla de la salvación en un tiempo presente, dice la palabra del Señor que mediante el Espíritu Santo y la fe nos santifica. ¿Para qué? Para que después, amén, proyectándola hacia un futuro, nosotros podamos alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y son muchos motivos en los cuales tenemos que estar agradecidos. La palabra del Señor en el libro de los Efesios, en su capítulo 2, amén, dice la palabra del Señor que Él nos escogió, amén. Dice la palabra del Señor que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe y a la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, amén, que es templo ahora del Espíritu Santo, moraba un espíritu que era de desobediencia, que nos hacía desobedecer, que nos hacía blasfemar en contra de la voluntad de Dios, en contra de Dios. Amén. Pero estando en esa situación, amén, dirigiéndonos por donde toda esa corriente en la cual el mundo se dirige bajo la influencia del enemigo, en esa situación, en esa corriente nosotros íbamos. Amén, nosotros íbamos en esa corriente. Y nosotros en esa corriente no agradábamos a Dios. Y podemos decir, amados hermanos, que éramos como ovejas descarriadas. Cada cual andaba por su propio camino. Andábamos en esa corriente
de adulterio, andábamos en esa corriente de fornicación y andábamos en la muerte de la drogadicción, de la prostitución. ¿A cuántos Dios los sacó de la prostitución? Y hoy podemos ver esos testimonios maravillosos de los cuales ahora son siervos y siervas del Señor y dan testimonio de que Dios saca a la vida de aquel de donde a lo mejor ya no hay esperanza, a lo mejor de donde dice, amén, que ya no hay una esperanza para seguir, para salir hacia adelante. Pero llegó la mano del Señor y nos sacó del hoyo cenagoso, del pozo de la desesperación. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace nuestro Dios, porque se compadece de nosotros, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Íbamos caminando por ese camino de muerte. Íbamos caminando, amados hermanos, por ese camino ancho, por ese camino que nos llevaba a la perdición, aleluya, hasta que nos encontró el Señor, porque nosotros no lo andábamos buscando, sino que Él nos buscó, Él nos escogió, Él nos encontró, aleluya. Y Él quiso tener una relación con nosotros y Él quiso poner en nosotros su Espíritu Santo, aleluya, para que Él, amados hermanos, nos sellara para el día de la redención y así posteriormente irnos con Él en ese día glorioso, en ese día maravilloso en el cual nosotros, amados hermanos, estamos esperando, aleluya. Yo no sé si usted está agradecido, pero yo estoy agradecida. Porque en el momento, amados hermanos, cuando yo más necesitaba al Señor, y estoy segura que cuando usted necesitaba al Señor, en esos momentos difíciles, ahí a donde usted había perdido la esperanza de vivir, de seguir hacia adelante, cuando usted pensaba que ya todo estaba perdido, el Señor llegó, el Señor la rescató, aleluya. Y hoy podemos decirle gracias. Gracias porque si no hubiera sido por ti, mi vida estaría en la corriente de este mundo, caminando en ese camino ancho, con un final de perdición, aleluya. Pero el Señor en su grande amor, en su grande fidelidad, en su grande misericordia, aleluya, el Señor nos encontró así como encontró a Saulo de Tarso. Recordemos esa historia, aleluya. Cuando él iba a perseguir a los cristianos y él se sentía a lo mejor el más santo. ¿Por qué? Porque él sabía la ley. Porque era un fariseo de fariseos. Fariseo de hueso colorado. Pero hasta que el Señor un día lo encontró y lo tiró del caballo, lo tiró de su orgullo, lo tiró de su prepotencia. Lo tiró de su idea errónea de que él estaba bien y que los hijos de Dios estaban mal. Hasta que un día el Señor llegó a nuestra vida como llegó a la vida de Saulo. Y cambió, amados hermanos, su historia. Y hoy ya nos recordamos a Pablo, amén, como aquel hombre perseguidor de cristianos, aquel que mataba y consentía la muerte de ellos. Sino que ahora, amados hermanos, nosotros lo recordamos como un hombre, sí, el último de los apóstoles, dice la palabra, pero el que hizo más. Y podemos ver muchos ejemplos de Pablo en su perseverancia en la oración, en cómo él animaba a la iglesia para que se guardara en santidad para nuestro Dios, aleluya. Y hoy nosotros podemos ver este ejemplo que él nos deja de ser agradecidos a Dios por todo lo bueno que hemos recibido, aleluya. Y la segunda, amén,
El segundo agradecimiento es porque Él nos ha guardado, aleluya. Él nos ha guardado. Si vamos a la palabra del Señor en su capítulo 121 del libro de Salmos. Amén. Dice la palabra del Señor en el Salmo 121. Jehová es tu guardador, aleluya. Voy a leer desde el versículo 3 al versículo 8, amén. Pero quiero resaltar el versículo 7 y 8, amén. Y la palabra del Señor dice de esta manera: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guarda tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya. Es promesa de Dios y es palabra de Dios para sus hijos, para todos aquellos que han puesto su confianza en Él. Amén. Y la palabra del Señor dice en el versículo 7, Jehová te guardará de todo mal. Si vemos alrededor, amén, nosotros tenemos mucho por qué estar agradecidos. Porque a pesar de que a nuestro alrededor había dolor, habría sufrimiento por medio de esas personas que perdieron un familiar, por medio de este virus en el cual anda alrededor del mundo, aleluya. Y no solamente por ese virus, amén, se muere la gente, sino que hay muchas enfermedades, un ataque al corazón, el cáncer, la diabetes, muchas situaciones por cual la gente se muere. Pero todo está en el tiempo del Señor. ¿Por qué? Porque nuestros días los tiene contado Dios. Todos tenemos una fecha de nacimiento, pero no todos tenemos la fecha. Nadie tiene la fecha en el cual Él va a morir. Y de decir en el 2100 te vas a morir. No tenemos una fecha. ¿Por qué? Porque solamente Dios sabe. Él tiene contado nuestros días. Pero a pesar de todas estas situaciones, amén, que nosotros vemos, en los cuales el mal anda alrededor, amados hermanos del mundo, aleluya. En tiempos difíciles como estos, nosotros pudimos ver y podemos ver el cuidado especial que Dios ha tenido de nosotros, aleluya. Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Dice la palabra del Señor que Él guardará nuestra alma. ¿Sabe que si a nosotros el Señor nos abriera nuestros ojos espirituales para ver contra qué la iglesia del Señor luchara, nosotros oraríamos sin cesar? Buscaríamos la presencia de Dios sin cesar. Porque nosotros, amén, toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene un enemigo en común. Y es Satanás, que el Señor lo reprenda en esta hora. Pero Él es nuestro enemigo. Y cuando el enemigo, amados hermanos, le tira a morir. Le tira a matar. ¿Por qué? Porque el enemigo no anda jugando. A veces nosotros nos descuidamos y andamos jugando con el pecado. Pero el enemigo no juega, y el enemigo, amén, él aprovecha todo el tiempo que le queda, porque el tiempo que le queda es corto. Y ese tiempo él lo aprovecha en mandarnos dardos, en mandarnos tentaciones. ¿Para qué?
para que nosotros podamos caer de la gracia de Dios y poder descuidar esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Porque la salvación se pierde. Si no se perdiera, entonces la palabra no nos diría que cuidáramos nuestra salvación. Pero la palabra del Señor nos dice que la cuidemos. Y el enemigo se va a levantar como león rugiente. ¿Y a cuántos ya se los devoró y a cuántos se los está devorando? ¿Por qué? Porque hay un descuido espiritual. Pero la palabra del Señor dice que Él guardará nuestra alma. Y si la palabra del Señor nos dice que Él guardará nuestra alma, aleluya, el Señor está con nosotros para guardarnos de todo mal. ¿Sabe que hace unas semanas tal vez escuchaba yo una historia, amén, en el cual a mí me entristeció y me cayeron algunas lágrimas, porque yo no sé si usted sufre cuando usted ve a un hermano en la fe sufrir. Pero yo veía, amén, esa información, esa noticia no salió aquí, sino que salió en República Dominicana. Y lo vi por medio de una red social. Y veía yo esta noticia de una jovencita de 17 años que era cristiana, que era hija de Dios, que perteneció al cuerpo, que perteneció a la familia de nuestro Señor Jesucristo. Y como a todos el enemigo nos ataca, amén, a veces no va a llegar con una tentación atractiva para que nosotros podamos caer, porque lo que el enemigo te va a traer para que tú puedas caer es algo atractivo. No es algo que tú vas a despreciar y decir, oh, ese no lo quiero. Sino que el pecado que te va a poner siempre va a ser atractivo a tus ojos. Y si uno anda en la carne, uno lo va a ver y se va a deleitar en lo que el enemigo ponga delante nuestro. Pero esta chica, amén, no fue atacada por medio de fornicación, por medio de adulterio, sino que esta jovencita fue atacada para que ella se quitara la vida. Tenía pensamientos de suicidio. Y antes de que ella falleciera o de que ella se quitara la vida, porque se la quitó, ella hizo un video donde decía de que esa persona, amén, ella ponía su nombre. Y vamos a poner un ejemplo, vamos a poner Francisca, amén, es un ejemplo. Y ella ponía, Francisca va a dejar de existir. Ella ya no va a existir más. ¿Por qué? Porque ella habla en segunda persona, no habla en primera persona. ¿Por qué? Porque el enemigo ya la tenía a ella. Ella ya no tenía un dominio sobre ella. ¿Por qué? Porque hubo un descuido espiritual. Y esta persona, amén, esta jovencita de 17 años, se quitó la vida ahorcándose. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre te va a atacar. Siempre, amados hermanos, si son dardos que el enemigo te manda y son dardos que nosotros tenemos que reprender con la ayuda de nuestro Dios. Pero si nosotros estamos en un descuido espiritual y el enemigo llega a atacarte, no vamos a tener esas fuerzas necesarias para nosotros, amén, poder defendernos espiritualmente. Sin en cambio, en la misericordia de Dios, siempre Dios va a velar, va a cuidar por nuestra salvación, va a cuidar por nosotros, aleluya. Pero nosotros también tenemos, amén, que poner de nuestra parte. Y hasta el día de hoy, amados hermanos, el Señor nos ha guardado.
Dice la palabra del Señor en el versículo 8. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Él guarda nuestra entrada, Él guarda nuestra salida. Cuando nosotros cerramos la puerta de nuestra casa, le decimos: Señor, guárdanos. Porque no sabemos si en el camino vayamos a tener un accidente. No sabemos si ese es el último día que nosotros cerramos la puerta y es el último día que nosotros vimos a nuestra familia, a nuestros hijos. Sin en cambio, el Señor ha sido más que bueno, que hasta el día de hoy, amados hermanos, el Señor ha guardado nuestra entrada y ha guardado nuestra salida. Aleluya. No porque seamos buenos, no porque seamos merecedores, no porque seamos mejores que otros, sino que es su amor, es su gracia, es su fidelidad, aleluya, el cual nos ha guardado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy el Señor nos ha guardado, aleluya. Y el tercero, agradecimiento por el cual nosotros tenemos que dar, es por la restauración, amén. Es por la restauración. Y quiero tomar como base, amados hermanos, el capítulo 118 de ese mismo de Salmos. El salmista dice: acción de gracias por la salvación recibida de Jehová, aleluya. Y en el versículo 13 dice la palabra del Señor, aleluya. En el versículo 13 del capítulo 118 del libro de Salmos, dice la palabra del Señor: me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Los ataques, amén, que nosotros recibimos, nosotros no podríamos levantarnos, aleluya. No podríamos seguir adelante si no fuere por la ayuda de nuestro Dios. Ahí cuando nosotros pensábamos, cuando estábamos en nuestro abatimiento, cuando estábamos, amén, en la inundación de nuestras lágrimas, y ahí cuando pensábamos que ya todo estaba perdido, ahí a lo mejor cuando pensabas, aleluya, que tu matrimonio estaba, amén, sin esperanza. Ahí cuando tú pensabas que eran los últimos días de tu vida, porque a lo mejor estabas gravemente de salud, estabas quebrantado. Ahí cuando tú perdiste a lo mejor el trabajo en medio de esta situación, en medio de esta pandemia. Y tú como padre de familia te preocupaste y dijiste: ¿de dónde voy a sacar para llevar el sostén a mi familia? Aleluya. Ahí cuando pensábamos, aleluya, que a lo mejor todo estaba perdido, llegó la mano del Señor, aleluya. Y fue su mano poderosa la que nos levantó. Y fue la que sanó nuestro corazón y la que restauró nuestra vida. Ahí cuando pensábamos que todo estaba perdido, aleluya. Dice en el versículo 14: mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él ha sido mi salvación. Yo sé, amados hermanos, que usted ha sido restaurado por diferentes maneras, pero la restauración viene de nuestro Dios.
y nos sanó con el aceite fresco de su presencia. Aleluya. Y ahí cuando tú pensabas que tu matrimonio estaba completamente destruido por la infidelidad, a lo mejor por el adulterio, por cualquier problema que tú hayas tenido, aleluya, el Señor en su grande amor y en su grande misericordia llegó a tu hogar, llegó a tu familia, llegó a tu matrimonio. Y hoy tú puedes dar testimonio y decir de que Dios restaura los matrimonios. Y hoy tú puedes dar un consejo, aleluya, a aquel que está pasando por una situación difícil. Y tú le puedes decir, mira, sí se puede seguir hacia adelante. Con la ayuda de nuestro Dios sí se puede, aleluya. Pero Dios tiene que ser el centro. Dios tiene que ser esa roca en el cual tu matrimonio tiene que estar cimentado. En el cual tu matrimonio tiene que estar edificado. ¿Cuántas familias destruidas? Porque el enemigo sabe que destruyendo un matrimonio destruye a familias. Destruye a los hijos. Por eso nosotros vemos, amén, a muchos jóvenes perdidos, refugiándose en la drogadicción, refugiándose en el alcohol, porque vienen de familias destruidas en los cuales no han sido instruidos en la palabra del Señor. Con cuántas heridas usted, amén, vino a los caminos del Señor. Y a lo mejor usted fue explotada, amén, en la prostitución, aleluya. Pero el Señor en su grande amor la abrazó, sanó toda herida que usted tenía en su corazón, aleluya. Y antes moraba el odio, pero hoy mora el amor de Dios en su vida. El Señor es lo que hace con nosotros, aleluya. El Señor, amados hermanos, es el que restaura tu vida. El que rescata del hoyo tu vida, aleluya. Y el cuarto agradecimiento, aleluya, es porque Él ha proveído. Nuestro Dios, amén, es el que ha proveído a nuestro hogar, aleluya. Cuando nosotros vemos a la historia de Abraham, cuando Dios le dice que sacrifique a su hijo Isaac, al hijo de la promesa, Dios le dice que lo sacrifique. Y cuando Abraham va en camino a sacrificar a su hijo sin que él lo sepa, dice la palabra que Isaac le decía en el camino a Abraham, aquí está la leña, está el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham le dice, Dios proveerá. Dios proveerá. Pero ahí, amados hermanos, ese es un ejemplo. Pero si vemos, amados hermanos, hace un tiempo, amén, el Señor nos compartía de igual manera la palabra de Dios, donde nos decía que Él iba a proveer. Y nos llevaba al ejemplo de Elías. Amén, en medio de aquella generación que servía a los Baales y se había olvidado de Dios. Y esa generación claudicaba entre dos pensamientos. Y dice la palabra del Señor, aleluya, que por el pecado de aquel rey y de la nación también, al ellos darle la espalda a nuestro Dios, iba a venir juicio contra la nación de Israel. Y cuando Elías va con el rey Acab y le dice
que iba a haber una sequía y que si no fuera por su palabra, amén, entonces no iba a llover a menos que Elías orara por la lluvia. Cuando hablamos de una sequía, amados hermanos, hablamos de que esa sequía, amén, afecta toda la producción alimenticia. Cuando no hay agua, pues no hay verduras, no hay frutas en nuestra mesa. Aún el ganado se ve afectado, aleluya. Pero la palabra de Dios dice que en ese tiempo hubo una sequía por 3 años y medio. Y dice la palabra del Señor, aleluya, que en medio de esa sequía que afectaba a aquella nación, Dios le proveyó a Elías y le proveyó, aleluya, el pan y la carne. Y dice que él bebía del arroyo. No le faltó ni el pan, ni la carne, ni el agua. Sino que dice la palabra que Dios había mandado a los cuervos para que le llevasen la comida a Elías allá donde él se encontraba. Y no le faltó ni pan, ni carne, ni agua. Sino que aquellos animales le traían la comida por la mañana y por la tarde. Pero cuando se acabó, dice la palabra que el agua dejó de darse, amén. Aquel río dejó de dar agua, dice la palabra que Dios le dice que vaya a la ciudad de Sarepta, porque allá Dios había provisto de una mujer viuda, en la cual esta viuda solamente era ella y su hijo. Y de igual manera el hambre azotaba. Había una necesidad tan grande, tan terrible, aleluya, que esta mujer había perdido la esperanza de vivir. Porque ella le dice a Elías, cuando Elías le dice que le diera de comer un pan, una torta, esta mujer le dice que solamente tenía ese poco de harina y ese poco de aceite, y que lo iba a cocer, lo iban a comer entre ella y su hijo, y de ahí pues dejarse morir. ¿Por qué? Porque ya no había comida para que ellos se siguieran alimentando. Sino que dice la palabra del Señor que Elías le dice que la harina de su vasija no escaseará ni el aceite, sino que esta mujer vio la provisión de Dios. Ahí cuando su vecino, cuando su alrededor, todos los que estaban ahí no tenían, aún para sus niños. Dice la palabra de Dios que a esta mujer no le cesó la bendición de la harina y del aceite. Y si lo tradujéramos, amados hermanos, en estos tiempos tan difíciles en los cuales esta nación y el mundo entero está pasando, podemos decir hoy en día que hemos pasado lo peor, pero sigue esta situación tan difícil, en los cuales muchos perdieron su trabajo. Muchos se las vieron difíciles para llevar el alimento a su casa, aún para pagar el alquiler de su hogar. Pero en medio de esta situación tan difícil, amados hermanos, pudimos ver la bendición y la provisión de Dios. Y podemos decir que como a Elías no le faltó y a esta viuda tampoco no le faltó, aleluya, podemos decir que a nosotros no nos faltó nada. Y si lo tradujéramos a unas palabras actuales, a nuestro idioma, lo que nosotros entendemos, no nos faltó el arroz, no nos faltaron esos frijolitos a nuestra mesa, no nos faltó, amén,
ese pan de dulce que siempre comemos a nuestra mesa con un café. No nos faltaron las tortillas. Aún esa carne que usted se va a comer más al rato, aleluya, es porque Dios lo ha proveído. Y todo lo que tenemos, sea comida, sea vestido, aleluya, sea la casa, sea un carro, sea lo que sea, todo lo que venga, aleluya, es porque de la mano de Dios lo hemos recibido. Nada nos ha faltado. Y hoy podemos dar testimonio de que el Señor ha cuidado de cada uno de nosotros. Ha cuidado. Aún, amados hermanos, Él ha proveído, amén, nuestras fuerzas, aleluya, para seguir hacia adelante. Para seguir hacia adelante. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en 2 de Corintios, en su capítulo 9. Aleluya. 2 de Corintios, en su capítulo 9, versículo 10 al 12, dice la palabra del Señor. Amén. De esta manera. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, aleluya, en todo, no solamente, amén, materialmente, sino que espiritualmente podemos nosotros ser enriquecidos para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias, aleluya. Todo lo que nuestro Dios nos da es porque produce en nosotros, amén, eso nos produce en nosotros una acción de gracias. Y hoy podemos nosotros dar gracias a Dios por todo lo bueno que nosotros hemos recibido, aleluya. Y hoy podemos levantar nuestras manos hacia el cielo y podemos decir gracias, Señor. Porque cuando a otros les faltó el alimento, les faltó para comer, a mí no me faltó nada. Cuando otros se la vieron difíciles para pagar su alquiler, su renta, tú has proveído, tú nos proveíste y hoy podemos tener una casa. Podemos ser agradecidos con nuestro Dios, aleluya. Y decirle gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias, Señor, por el aire que respiramos. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tú nos has dado hasta el día de hoy. Porque nuestro Dios es bueno y Él es digno, amados hermanos, de que nosotros le podamos dar gracias a nuestro Dios. Y podamos levantar nuestras manos y darle gloria y honra porque Él es digno y porque Él se la merece, aleluya. Le damos gracias a nuestro Dios, aleluya. Pero en medio, amados hermanos, de este agradecimiento que nosotros como hijos de Dios tenemos, y me imagino que ese es el sentir de la iglesia de Cristo, aleluya, nos vamos a encontrar, amados hermanos, con gente ingrata, gente malagradecida. Yo no sé si usted, amén, se ha topado algún día, conocido, se ha encontrado a gente ingrata, amén, aleluya. Pero la palabra de Dios nos dice que hay gente ingrata. Y el Señor nos da un ejemplo. Y le voy a invitar que vaya al Evangelio de Lucas. Amén. El Evangelio de Lucas en su capítulo 17, amén. Evangelio de Lucas en su capítulo 17 y vamos a ver un ejemplo, aleluya,
de la ingratitud, amén, en la cual también hay en medio del pueblo de Dios. Y dice la palabra del Señor, amén, y nos da una historia, amén, y dice la palabra del Señor que Jesús iba un día hacia Jerusalén, pero era necesario que él pasara por Samaria y por Galilea. Y el título de esta palabra dice: 10 leprosos son limpiados. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús entró a la aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos. Usted sabe muy bien que en ese tiempo la lepra era una enfermedad contagiosa en la cual, ¿verdad?, pues nadie se le podía acercar a la gente que estuviera sana, porque cuando esa gente iba a acercarse o iba a entrar a una aldea, él tenía que gritar leproso para que nadie se le acercara, porque entonces también se convertía en inmundo. Pero gritaron a Jesús, le gritaron a grande voz, aleluya, y le decían al Señor, amén, en el versículo 13, dice que le decían: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y dice la palabra del Señor, amén, que nuestro Señor Jesucristo les dice: id y mostrarse a los sacerdotes, porque los sacerdotes tenían que estar seguros de que la persona que tuviera lepra estuviera totalmente sanada, para que se reintegrara a la sociedad, para que se reintegrara al pueblo. Y dice la palabra que mientras ellos iban de camino, ni siquiera habían llegado todavía, pero mientras ellos iban de camino, ellos fueron limpiados. Y dice la palabra que solamente uno regresó. Y dice que en el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió y glorificando a Dios a gran voz. O sea que esa persona expresaba su gratitud y gritaba, y se veía en su rostro de que él estaba alegre, de que él estaba contento, porque él glorificaba a Dios, porque él decía que glorificaba a Dios a grande voz. ¿Cómo no agradecerle al Señor, amados hermanos, si este hombre había sido sanado de lepra? Pero dice la palabra del Señor, este hombre se postró a tierra. No solamente glorificó a Dios a grande voz, sino que él se postró a tierra a los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Y solamente se habla de uno. Solamente se habla de uno, y nuestro Dios pregunta y dice: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿No son 10 los que tenían lepra? ¿No son 10 los que estaban enfermos? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Dónde están los que fueron sanados? Solamente uno regresó, y el que regresó no era judío, sino que era samaritano. Sino que era extranjero, aleluya. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, que este hombre lleno de gratitud, aleluya. Dice la palabra del Señor que este hombre agradecido se postró a los pies de Jesús.
Hoy nosotros, amados hermanos, hoy en día, la presencia de Dios no está lejos de usted. Ahí cuando usted dobla sus rodillas, amados hermanos, ahí donde usted, en el lugar que usted se postra, en aquel lugar donde usted designó para buscar la presencia de Dios, usted hoy puede ahí mismo postrarse delante de la presencia de Dios y decirle: gracias, Señor, aleluya, porque tú has sido bueno. Porque a pesar de que soy un hombre, una mujer imperfecta, aleluya, tú has sido bueno. Y por las misericordias, decía Jeremías en el libro de Lamentaciones, porque nunca decayeron sus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Por lo tanto, dice: en Él esperaré. Si nosotros miramos y ponemos nuestra confianza en el hombre, aleluya, nosotros vamos a ver, como decía el rey David, en una situación en la que le había fallado a Dios de igual manera. Y el Señor le daba a escoger de alguna forma el castigo que él tenía para él. Y él le decía, amén, él decía: es mejor caer en manos de Dios. Es mejor caer en manos de Dios que caer en manos de hombre. Porque nuestro Dios es un Dios de misericordia, mas el hombre no tiene misericordia, sino que en el hombre, lejos de Dios, está la envidia, desea el mal para con nosotros. Pero siendo hijos de Dios, amados hermanos, ¿cómo no darle gracias a Dios? Si cuando Él nos encontró, no solamente nos encontró a nosotros, sino que encontró a nuestros hijos. Y cambió la historia, aleluya. Y cambió nuestro camino. Y hoy podemos caminar en caminos de rectitud, en caminos de santidad, de acuerdo a la palabra de Dios, aleluya. Y hoy podamos tener esa salvación. ¿Cómo no agradecerle a Dios ese sacrificio tan maravilloso que el Señor, aleluya, ha hecho por esta humanidad? ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no levantar nuestras manos? ¿Cómo no glorificar a Dios? Si nuestro Padre dio lo mejor de Él. Él dio a su Hijo. Nosotros, como padres que amamos a nuestros hijos, yo no lo daría por ninguno de ustedes, porque son mis hijos, porque son lo que yo amo. Pero Dios, en su grande amor, en su grande misericordia, Él dio a su único Hijo para que nosotros, la humanidad, la raza humana, pudiéramos tener una redención, pudiéramos ser acercados a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nosotros podamos acercarnos ante el trono de su gracia y hallar oportuno socorro en el nombre de Jesús, aleluya. Por eso hoy le motivo a que usted sea agradecido con Dios. Yo sé que usted tiene sus motivos, los cuales usted sabe, aleluya. Yo tengo mis motivos y como pueblo de Dios tenemos nuestros motivos. Y hoy que las iglesias se están abriendo, amén, le damos gracias a Dios porque la iglesia de Dios Manantial de Vida mañana abre sus puertas. Aunque solamente es un grupo limitado, aunque solamente va a ser un grupo pequeño,
Pero la palabra de Dios dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí Él está. Y su presencia maravillosa, aleluya, es la que va a estar ministrando nuestra vida. Y nosotros vamos a ministrar el corazón de Dios, aleluya, por medio de esa alabanza sincera que salga de nuestro corazón y llegar a la casa de Dios, llegar a los atrios de Dios y decirle gracias, Señor, aleluya. Porque este virus no me mató, porque los ataques no me mataron, aleluya, sino que por tu misericordia hoy estoy aquí postrada ante tu presencia, aleluya, y puedo darte gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estoy en tu casa. Gracias, Señor, porque no estoy en el hospital. No estoy debatiéndome entre la vida y la muerte, sino que estoy en tu casa. Estoy en tu presencia, y aunque estuviera en el hospital, y aunque estuviera debatiéndome entre la vida y la muerte, si yo temo a Dios, si yo tengo a Dios en mi corazón, voy a creer de que Dios está conmigo, aleluya. Y que si vivo es para Dios, y que si muero de igual manera me voy con Dios, porque de Él somos y para Él somos y para Él vivimos. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Son muchos motivos, aleluya. Muchos motivos por los cuales, aleluya, tenemos que estar agradecidos. Agradecidos con nuestro Dios. Vamos a estar orando por sus peticiones, aleluya. Si usted mandó su petición, vamos a estar orando, amén. Le recordamos que el número en cabina es 215-806-9227. Si usted mandó sus peticiones, amén, nosotros vamos a estar, amén, en oración. Vamos a mantener, amén, en nuestras oraciones personales, amén. También los mantenemos en oración, aleluya. Y vamos a estar orando por nuestra hermana Martita Peña, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Por los papás de Roberto Palestino, amén. Y por su hermana, por nuestro hermano Isaías Hernández y por su bebé, aleluya. Tenemos que darle gracias a Dios en medio de cualquier situación, amados hermanos. Es fácil darle a Dios cuando hay abundancia, cuando hay salud. Pero ¿qué cuando está el quebrantamiento, cuando está la escasez? Tenemos que tener de igual manera un corazón agradecido, aleluya, porque Él es bueno. Así que si tú quieres aceptar al Señor en tu corazón y tú has escuchado, amén, más de una vez, 2, 3 veces has escuchado este llamado, no dudes de que Dios te está llamando. Pero si tú eres, amén, uno de los que por primera vez has escuchado la palabra de Dios, de igual manera yo te invito a que hagas esta oración conmigo y tú puedas darle gracias a Dios, amén. Pero sobre todo, amén, que hagas la oración de fe. Dice, amén, la palabra de Dios, que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, él será salvo. Así que si tú quieres repetir esta oración juntamente conmigo, yo te invito a que tú la hagas. Y tú digas, Señor Jesús, en esta hora te doy gracias, porque tú me has escogido, porque tú me has llamado. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón. Te pido, Señor, que entres a mi corazón. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de ahí.
Enséñame a vivir correctamente, con rectitud, en santidad, en obediencia. Aleluya. Para que podamos irnos en el día en que tú vengas. En ese día glorioso del arrebatamiento. Aleluya. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Esa palabra, Señor, que nos retorna